Bueno, bienvenidos sean todos a esta ayudantía que estoy haciendo, que va a ser sobre el proyecto de árboles que tienen que realizar en conjunto con la herramienta RStudio Paper que les van a ser asignados. O ya les fueron asignados. No está de más destacar que estas diapositivas fueron hechas por Paula Nieto y lo que les habla Sonia Muñoz. Para trabajar con R y el tema de los árboles, primero que nada tienen que ser capaces de generar los dos distintos sets de datos que van a tener que ocupar. En este caso tienen que trabajar para generar un dataset de entrenamiento, terminado como por train, y el otro de testeo, pero estos son los full. Y para obtener el subset de esto, van a tener que escribir este comando que va a correr un script de Python, y van a tener que colocar la secuencia que les van a dar a cada uno, que va a ser el individuo, vamos a llamar. Es una secuencia de números de 1 y 0 y eso van a tener que colocarlo ahí al momento de ingresar el script. En consideraciones van a tener que tener en el mismo directorio el archivo full, de los dos archivos full, el de test y el de train, que son CSV, más que nada son Excel con datos. Tienen que tener la librería pandas y tienen que colocar el individuo sin comillas. Al correr eso les va a generar dos archivos nuevos que van a ser datas para trabajar en cuanto al train y al test. El propósito más que nada de esta ayudantía es ayudarlos al entendimiento con R en cuanto a los árboles y poder generar los árboles y poder testearlos de una vez que están generados. Así que vamos a trabajar con unos datos un poco distintos a lo que les toca en el proyecto, porque no le estaríamos haciendo parte del proyecto. No queremos hacer. Bueno, vamos a trabajar con estos datos. La primera línea corresponde al nombre de los atributos con los que vamos a trabajar en esta ayudantía. Y existen atributos tanto de tipo categórico como numéricos discretos. Los de tipo categóricos pueden ser el sexo, por ejemplo, que está determinado por una F o por una M. Los numéricos discretos pueden ser la inexistencia, por ejemplo, que son 6, 4, 2, 4, 2. A eso voy. Si no entienden completamente lo que estoy diciendo, lo vamos a hacer al final de la ayudantía también en R, para ejemplificar todo lo que estoy haciendo. Vamos a hacer el mismo procedimiento que estoy diciendo, pero lo vamos a hacer para que vayan viendo paso a paso. Bueno, para correr esto claramente necesitan tener R y RStudio. Además, unas librerías que vamos a explicar, las vamos a estar ocupando, pero las vamos a explicar cuando pasemos a la otra parte. Para crear el árbol, bueno, es este código, más que nada. ¿Pero qué hace este código? van a estar preguntándose. Bueno, aquí yo dejé en la misma diapositiva en la que viene como la explicación de cada línea. Tenemos primero un set.set con un número que va adentro. Este sirve para fijar el generador de números random de R. ¿Para qué sirve eso? Es para que cada vez que corramos el código una y otra vez nos genere el mismo árbol y que no por los números random que vamos a ocupar nos vaya a generar otro árbol distinto que no nos sirva, por ejemplo, o que no podamos comparar con el otro porque valieron los números. Entonces yo coloqué aquí un 60. ¿Ya? La línea que sigue, que es el read.csv, es para leer el archivo csv. En este caso mi archivo se llama datos-árboles.csv y el separador aquí es punto y coma, porque los datos están separados por punto y coma. Luego de eso, voy a asignar a ShuffleIndex un sample con el vector 1 al número de columnas que tiene nuestra data. El sample lo que hace es generar una muestra llamada ShuffleIndex, como dije, de números del 1 al número de filas que posee el archivo CSV, el número de datos. Y esa muestra luego se va a utilizar para poder reordenar la data que ya teníamos. Aquí vemos como data pasa a ser data, pero con el orden que teníamos en ShuffleIndex. ShuffleIndex es como una mezcla de números con del 1 hasta el número de datos que te da. Llega a ser muy complicado, al final de la ayudantía vamos a estar haciendo lo mismo, pero va a ser más visible porque vamos a tenerlo al lado. Bueno, aquí dice que luego se reordena la data inicial con el orden dado por el ShuffleIndex.
Luego, ¿qué tenemos aquí? Se hace un sample.int. Se usa en este caso para generar una muestra con 80% de los índices que guarda la data reordenada, donde n va a ser la cantidad de datos de donde se va a elegir esos índices. Size es la cantidad de datos que se eligieron. Nos vamos para arriba y vemos que en el sampling el n va a ser la cantidad de datos donde yo estoy eligiendo los índices, que es la data, aquí. Y bueno, es el número de los datos, porque es el n-row, número de filas. Y el tamaño va a ser el 0.8 del total, pues. Entonces va a ser el 80% de los datos que va a sacar. Y eso lo vamos a guardar en sample. Son los índices y no son los datos como tal. ¿Sí? Por ejemplo, aquí estamos trabajando con índices, aquí con los datos. Aquí con índices y aquí vamos a trabajar con los datos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos diciendo que el 80% de los índices los vamos a guardar en train. Y lo que no son de esos 80, o sea, el otro 20 que quedó, lo vamos a guardar en test. Bueno, se dice que se guarda en train el 80% de los datos seleccionados según el procedimiento anterior que dije, el 20% en test. Con el 80% de datos estoy diciendo que voy a entrenar el árbol y el 20% que queda lo voy a ocupar para testear ese mismo árbol que yo creé. Para ver qué tan eficiente es. Y bueno, ya al final queda como crear el árbol como tal. Pero eso lo explico un poquito más abajo. Tener en consideración que el árbol va a variar dependiendo del porcentaje de los datos destinados al entrenamiento de este. Yo ocupo 50-50, 70-30, va a variar. Pero hasta donde yo sé, para el proyecto ustedes ya tienen como una data de entrenamiento y una de testeo de manera separada. Como yo les dije al principio, van a tener que generar dos archivos, uno de entrenamiento y el otro va a ser el de testeo. Entonces ya tienen archivos separados, entonces no se tienen que preocupar por dividir la data para decir, no, con esto entreno y con esto testeo. Bueno, entonces pasamos a la otra parte que les había dicho. Finalmente tenemos estos dos comandos que estaban al final. En el primero, estamos creando el árbol TreeData, que determina el atributo nota final, el cual fue entrenado con la data almacenada en train. Entonces, con este comando de aquí lo que yo estoy haciendo es creando mi estructura de árbol. Esa estructura de árbol, ¿qué hace? Va a determinar la nota final dependiendo netamente de todos los otros atributos que estaban en nuestros datos. Claramente nota final no, pues eso es lo que queremos predecir. Y lo vamos a entrenar con nuestro train, que eran nuestro 80% de datos que teníamos. ¿Ok? Este punto de aquí quiere decir que vamos a ocupar todos los otros atributos que no son nota final para predecir la nota final. Y finalmente tenemos un rpar.plot y el treeData, que es el de aquí, que solo sirve para plotear el árbol y que se vea bonito. Aquí llegamos a la parte de lo que es un ploteo de un árbol. Cosas importantes a ver aquí, por ejemplo, un nodo terminal. Un nodo terminal es quien ya decide lo que es el atributo. En este caso aquí podemos ver que dice que es menor a 55. Un nodo intermediario es quien es camino para llegar al terminal. Y atributos cruciales son los que tienen como proporciones bastante marcadas entre los dos caminos que tienen. Por ejemplo, el BTR o la inasistencia acá son atributos cruciales. ¿Por qué? Porque aquí separa los datos que le llegan en un 16% y en un 84%. Entonces los dos números son bastante distintos. Por eso es crucial. ¿Crucial para qué? Para determinar si el alumno tiene cierta nota o no tiene cierta nota. Entonces divide los datos que le llegan muy marcadamente. Lo mismo con inasistencia, que lo marca con un 13% y un 71%. Ya más abajo como que los porcentajes no varían tanto. Por lo mismo no son tan cruciales como los que ya mencioné. Siguiendo con esto, tenemos el testeo del árbol. Aquí vamos a ocuparla, en este caso, porque nosotros no tenemos como dos archivos distintos, vamos a ocupar lo que quedaba el 20% que quedaba para poder testear el árbol. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, con el comando predict estamos prediciendo en base al árbol treeData sobre la data de prueba test. Esto de aquí es el árbol, aquí tenemos el test y vamos a aplicar un predict. Le vamos a guardar en el predict un sin. Luego vamos a hacer una tabla entre la
la data de, o sea, el atributo realmente lo que tenía en nota final en nuestra parte de test y lo que nosotros estamos prediciendo sobre esa data. Y bueno, esta parte de acá es como para mostrar la tabla más que. Se va a entender mucho mejor cuando lo muestre como con el programa como tal. O bueno, aquí también aparece, se me olvidó. Al mostrar la tabla se ve algo como esto. Entonces, las cantidades que hay en la diagonal corresponden a los casos en los que el árbol tuvo un acierto al predecir. Onda que era menor a 55 finalmente en la data que no ocupamos para entrenar árbol. Y el árbol dijo sí, era menor a 55. Entonces ocupó 35, en este caso la chuntó. Y en el caso de que eran mayores o igual a 55 y el árbol también dijo eso, son 99. Estos son los casos en los que no la chuntó, en los que se equivocó al predecir. Entonces nuestro indicador de precisión va a corresponder a la suma de esas cantidades en la diagonal, dividido por la suma de todas las cantidades en la tabla. En otras palabras, es como las cantidades de veces que... Las cantidades de casos en los que se acertó, dividido en los casos totales. Y claro, acá hice un print de mi accuracy test, que es como lo que acabo de decir, lo de la suma de la diagonal dividido en la suma de toda la tabla. Y el error de la clasificación del árbol es 1 menos ese accuracy test. Y aquí están los datos que me dio. Ahora, ¿qué pasa si quiero cambiar un tipo de algún atributo? Por ejemplo, mi atributo... En este caso lo que hice fue cambiar mi atributo, que era BTR, que es numérico, y lo quise cambiar a uno categórico. Lo quiero cambiar a un tiene y un no tiene. Es lo mismo, solo que, por ejemplo, aquí voy a crear mi nuevo atributo, que va a ser BTR new, y con un if else voy a decir, si en mi data BTR tengo algo que es mayor o igual a 1, voy a decir que entonces va a ser un tiene BTR. Pero si no es mayor o igual a 1, quiere decir que no tiene. Entonces yo acoplo esta nueva columna a la data que yo ya tenía. Entonces mi data va a ser lo mismo que ya era, solo que con la nueva columna BTR new. Y al momento de generar el árbol, yo le voy a quitar el BTR antiguo que tenía. Para esto sirve el punto. Entonces el punto está diciendo... entréname el árbol con todos los atributos restantes que no sean nota final, porque con nota final es lo que voy a predecir, pero no tomes en cuenta el BTR en este caso. Así es como yo quito un atributo del resultado para el árbol. Bueno, se está creando un nuevo atributo llamado BTR new, que es la versión categórica del que ya se poseía, como lo que les estaba diciendo delante. Luego se agrega como una nueva columna a la data que ya teníamos, lo que les dije. Y notar que al entrenar el árbol se quita el atributo BTR, que se poseía antes de la siguiente manera. Y el punto indica que queremos predecir en base a todos los demás atributos. Es lo que les decía, el punto, eso es lo que significa, que ustedes toman todos los atributos que no son este y quieren predecir este. Pero en este caso le quitamos BTR porque estamos ocupando BTR new. Bueno, así debería lucir su RStudio cuando lo abran. Bueno, no con las líneas porque eso lo hice yo. Tienen que venir aquí a instalar las librerías rpart y después instalan rplot. Bueno, ahí colocan rpart por ejemplo y le colocan instalar. No lo voy a hacer porque ya las tengo. Y después colocan rplot y también le colocan instalar y esperan que instale. El proceso va a aparecer aquí en la consola. Entonces ustedes colocan library rpart y rplot. Rpart para lo del árbol y rplot para plotear el árbol. Vamos a setear lo de la semilla, el seed, en 60. Ustedes pueden cambiar el número, dependiendo del número es como lo que les va a generar. Y esta línea es para leer el archivo, como les había dicho. Entonces yo leo el archivo, va a correr la línea y aquí aparece data. Si yo aprieto en data, me lleva a otra ventana y aquí puedo ver todo lo que es el atributo y todos los datos que hay. ¿Cuántos son? Aquí son 870 y son 8 variables. Y ahí están las 8 variables. Entonces yo sigo y como otra línea y me corrió lo del chufle index. Y aquí dice que el chufle index es la muestra de los enteros del 1 al 870 pero desordenado. ¿Ya? Luego voy a generar mi data, pero voy a desordenar mi data.
para que los datos como que se muevan para arriba y para abajo para... Claro, ahí se movieron y acá está el numerito desordenado. Aquí voy a generar los índices del 80% como habíamos dicho. Aquí se generó 696 números. Y ahora vamos a asignar el 80% a train. Aquí se generó train. Son 96 números. Y el test. El test tiene lo demás que son 174 en este caso. Ahora vamos a generar el árbol. Que se ve así. Pero claro, uno no tiende a ver mucho de un árbol así. Pero si lo ploteamos, se ve así, como es lo que se veía en el PPT. Y ahí se puede ver cómo se lee y todo. Por ejemplo, si el BTR es mayor o igual a 1, uno se va para acá. El BTR es menor o igual a 1, entonces, o sea, menor a 1. Se va para acá y así uno va yendo a los caminos. Están las probabilidades y lo que significan. Para el testeo del árbol, como les dije, tienen que correr el comando predict con la data de testeo. Pues lo pasamos a la tabla y la tabla se va a ver aquí de la siguiente manera. Y calculamos el accuracy. El momento de calcularlo, como les dije, lo pueden printear o verlo. También se puede ver al lado. Y el 1 menos el accuracy te va a dar el error. Y eso, para cambiar el tipo de atributo y no es de un árbol. Ah, no, sí, de un árbol. Correcto. Bueno, esto es correr lo mismo. Lo único nuevo, como había dicho, era esto. Entonces yo genero mi nueva columna. Mi nueva columna está aquí. 170 datos entre no tiene y así. Yo la acoplo a mi data. Yo voy a mi data ahora. Veo que tengo uno nuevo que se llama btrnew. No tiene y así. Entonces, ahora yo con esto puedo generar de nuevo toda la data. El train, el test. Pero ahora cuando genero el árbol lo voy a generar sin el btr. Y lo ploteo. Y aquí tenemos que cambió. Y bueno, por ejemplo, ahora tiene el btrnew aquí. Porque antes era el btr y ahora pasaba a btrnew. Y eso es todo lo que tienen que saber al menos para crear el árbol y para testearlo. Espero que haya quedado claro y cualquier pregunta la pueden hacer a cualquiera de los ayudantes, a Paula o a mí. Y eso, cuídense.